Hola, Katy, buenas noches. Un ratito, por favor, vamos a esperar a que tus compañeros ingresen. Buenas noches, Doc. Está bien. Un minutito para compartir el enlace por el grupo. Entonces esperamos un ratito hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar. Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, vamos a esperar un ratito hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar a la clase. Está bien, doctorita, buenas noches. Buenas noches. Don Edwin, buenas noches. Un par de minutitos más y empezamos. Estoy buscando mientras la presentación en diapositivas para que podamos avanzar. Minutito. Están ingresando varios de los compañeros. Los termino de admitir y empezamos, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
minutito. Tenía abierta la presentación de su del tema, pero no lo estoy encontrando. 17, 18. Muy bien. Y deme un momento que se me ha borrado mi diapositiva y lo estoy recuperando, por favor. Minutito. Segunda vez que me pasa de que lo dejo ya abierto y por alguna razón se me borra. Pero, a ver, estoy recuperando y está tardando un poquito, pero ahorita ya lo hago. Por favor, de un minutito. Función de defensa. Función de defensa de la sociedad. Ahorita les comparto. Mientras, ya saben, por favor, estén anotando su nombre en el chat de la aplicación para que puedan registrar su asistencia. Qué bien. Ya está terminando de recuperar. Ahorita les comparto. Hemos hablado de la Contraloría, nos queda la Procuraduría. Ministerio Público. Listo. Sí, chicos. Bueno, arranquemos, por favor. Hemos estudiado lo que es prácticamente toda la parte orgánica de lo que es el Estado boliviano. Al hacer referencia a la parte orgánica, me refiero a la estructura, básicamente el ejercicio del poder, cómo se ejerce el poder en nuestro Estado a través de 4 órganos que desempeñan las funciones que yo las denomino tradicionales, porque, bueno, desde teorías clásicas encontramos pues que ya el poder es único, es indivisible, y lo que se divide es la forma en cómo se ejerce ese poder. Básicamente hay 3 órganos a través de los cuales se ejerce el poder cuando ya un Estado, cuando ya existe un Estado.
el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son los órganos tradicionales y bueno, a partir de la última reforma constitucional en nuestro estado se incorpora el electoral. Entonces, como ya de forma bastante reiterativa cada clase les fui explicando, no sé, al menos en un estado constitucional de derecho como lo es también Bolivia, el poder no se ejerce únicamente a través de esos órganos, sino que existen otros órganos constitucionales, es decir, que tienen su origen en la Constitución, que desempeñan otras funciones. Hemos hablado de tres funciones: la función de control, la función de defensa de la sociedad y la función de defensa del Estado. Es importante aclarar algunos aspectos previo a avanzar esta última parte que nos queda. El, eh, Perdón, es importante aclarar de que pues es nuevo, es a partir de nuestra Constitución que recién se incorpora un órgano destinado exclusivamente a defender los intereses del Estado. No es común escuchar la defensa del Estado. Uno, la verdad es que confunde bastante lo que es la función de defensa de la sociedad con la función de defensa del Estado. No es lo mismo. Uno a veces cuando dice se está defendiendo al Estado, uno lo asocia más bien con defender a la sociedad. Y es importante aclarar aquello, porque a la sociedad se la defiende técnicamente con los dos últimos órganos que hemos hablado, es decir, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. En cambio, cuando hablamos de defensa del Estado, hablamos de la defensa de este ente, de el Estado en sí mismo, como una institución, como un ente que, que se quiere que se defienda sus altos intereses. Y es así como lo establece el artículo 229 de la Constitución. Hay un órgano encargado de defender los más altos intereses del Estado. Se defiende el Estado de forma interna como externa. Parto de lo segundo, externa, ante la comunidad internacional o en un plano internacional, si se lo quiere denominar así. Ustedes en derechos humanos, en derecho internacional, habrán visto de que pues el Estado es objeto de demandas ante la violación, principalmente cuando hablamos de violación de derechos humanos. Por ejemplo, cuando una persona es vulnerada en sus derechos, bueno, ustedes ya saben cuál es el procedimiento, o bueno, me imagino que en derecho internacional público les han explicado, cuando ya se agota todas las vías dentro del Estado, se puede acudir ante el sistema interamericano cuando no se han restituido todos los derechos. Y ahí se demanda al Estado, y el Estado necesita que se lo defienda. ¿Quién lo defiende? La Procuraduría General del Estado. En un plano interno hay bastantes conflictos jurídicos, también administrativos, arbitrales incluso, en los que están de por medio los más altos intereses del Estado. Entonces, el Estado como tal necesita de su abogado defensor. Por eso es que la Procuraduría General del Estado desempeña esa función esencial de defender al Estado. Por eso es que los abogados de las unidades jurídicas de los abogados de las distintas unidades jurídicas de las entidades públicas se denominan abogados del Estado, porque están defendiendo a través de distintas unidades jurídicas de las entidades públicas los intereses del Estado. De hecho, se ejerce control sobre esos abogados a través de la Procuraduría General. Eso lo vamos a ir explicando, de hecho, en los siguientes temas. Para que no quede suelto lo que hemos ido avanzando, lo que son los órganos tradicionales de poder y las funciones tanto de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado, esta explicación de la parte orgánica de nuestro sistema constitucional, vamos a concluir precisamente con este órgano constitucional objeto de estudio
de nuestra materia, como es la Procuraduría General del Estado, que ejerce el rol constitucional de la defensa de los más altos intereses del Estado, que como les digo, o como les decía, es recién a partir de la Constitución del año 2009, de nuestra última Constitución, la que está vigente, que se ha instituido a este órgano constitucional. Perdón. Entonces, la función de defensa. Bueno, ¿en qué consiste la función de defensa del Estado? Porque, bueno, les digo, la materia así titula, ¿no? Procuraduría y Defensa Legal del Estado. Ya entendemos que al Estado como entidad hay que defenderla, pero ¿en qué consiste esa labor? La función de defensa del Estado consiste en la labor de promover, defender y precautelar el patrimonio y los intereses del Estado. ¿Contra qué? Contra los actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de particulares que causan daño y perjuicios. En nuestra Constitución, esta labor está encomendada a la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado es un órgano constitucional con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, además de independiente en el ejercicio de sus funciones, de manera de que no depende de ningún otro órgano de poder. Tiene la misión fundamental de defender el patrimonio y los intereses del Estado. ¿Cómo lo hace esto? Velando por el correcto ejercicio de las funciones que están encomendadas en la Constitución y la ley a los servidores públicos. Según el artículo 229 de la Constitución, la Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses y el patrimonio del Estado. La base de la función constitucional de la Procuraduría General del Estado lo encontramos en los artículos 229 y 231 de la Constitución. Hay una ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. Hay reglamentos, hay resoluciones procuraduriales, hay decretos supremos que desarrollan, todas estas normas que les menciono, desarrollan ese rol fundamental del Estado. Yo les aclaro, yo les comento, más que aclarar, aclarar y comentar como funcionaria que soy de esta institución, de que puede sonar bastante amplio lo que establece el artículo 229, defender los intereses del Estado. Hay que saber delimitar o entender a qué quiere decir esa norma al decir los más altos intereses del Estado. Y precisamente es a través de la ley orgánica, que es la ley 064, la ley de la Procuraduría General del Estado, y decretos supremos, resoluciones resoluciones procuraduriales y reglamentos que se va desarrollando y describiendo cómo se defiende y qué se va a defender a través de la Procuraduría General del Estado. Y eso es lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Sin embargo, para un poquito ir delimitando, de conformidad a estos dos artículos, el 229, el 231 de la Constitución y la Ley 064, la Ley de la Procuraduría General del Estado, este órgano constitucional desempeña básicamente tres funciones. Una función preventiva, una función de intervención y una función correctiva. Creo que por aquí tengo. Saben que he tenido mala suerte que por querer hacer un poquito más gráficos estos cuadros, se van a ir mezclando mis diapositivas. Las funciones. Bueno, aquí lo tengo. Les decía entonces, de conformidad al artículo 229,
231 y la ley 064, bueno, se describen varias funciones, pero las podemos agrupar en tres: la función preventiva, la función de intervención y la función correctiva. ¿En qué consiste la primera función, la función preventiva? Bueno, a través de esta función o esta función preventiva tiene la finalidad de prevenir que se produzcan o causen daños al patrimonio o los intereses del Estado. ¿Cómo se cumple esta función? La Procuraduría tiene que desarrollar, y lo hace, acciones de vigilancia al accionar de los servidores públicos, pero no de cualquier servidor público, sino de los abogados de las unidades jurídicas de las entidades financieras. Vamos a ir, aquí hago un paréntesis, porque quiero que se entienda. Por eso es que hemos hablado también de la Contraloría General del Estado y vamos a ir aclarando que ejerce evidentemente la Contraloría una función de control, pero también lo hace la Procuraduría, pero no en el sentido o no con la misma misión que lo hace la Contraloría, que dicho sea de paso, muchos confunden Contraloría con Procuraduría. Muchas veces cuando a mí me mandan notas, dicen directora de la Contraloría General. Yo no soy de la Contraloría, soy de la Procuraduría, pero bueno, es que hay esa tendencia a confundir, por una parte porque se asemejan para muchos los nombres de ambas entidades, pero por otra parte porque evidentemente la Contraloría cumple esa función de control y realiza auditorías sobre el manejo de la cosa pública. Y la Procuraduría también en esa función preventiva realiza un control o vigilancia también sobre entidades públicas, pero no con el mismo fin que la Contraloría, sino hacia los abogados, exclusivamente abogados. Por eso les digo a los abogados de las unidades jurídicas. La Procuraduría no, ojo que estoy hablando ahorita de esta función preventiva, exclusivamente. No va a ejercer un control de vigilancia sobre el manejo de la cosa pública, sobre el destino de los recursos, aunque claro que la función de defensa del patrimonio del Estado va a adoptar las medidas jurisdiccionales necesarias, es decir, participar de procesos judiciales en donde estén de por medio la afectación al patrimonio del Estado. Pero la vigilancia es hacia los abogados que defienden los intereses del Estado. Por ejemplo, la alcaldía, los municipios tienen unidades jurídicas donde hay abogados, obviamente. Es sobre ellos. A ver, no solamente alcaldías, municipios, cualquier entidad, Hospital Viedma, Seguro Universitario de Salud, EMSA, ENDE, todas estas entidades públicas tienen unidades jurídicas. Y en esta función preventiva, la Procuraduría desarrolla acciones de vigilancia al accionar de estos servidores públicos que son abogados de las unidades jurídicas. Ejerce esa vigilancia al accionar de estos servidores públicos, de estos abogados, advirtiendo cualquier hecho que pueda ser violatorio de los, no sé, de las disposiciones constitucionales o legales que vayan a regular la administración pública. Como les digo, en una función netamente judicial de defender al Estado. Por eso es que la Procuraduría, por ejemplo, les aclaro un poco, o bueno, les repito nuevamente la aclaración, comparando con la Contraloría, no va a ser una vigilancia sobre el manejo de los recursos o de la cosa pública, no, sino sobre los abogados de las unidades jurídicas. Para eso, precisamente dentro de esta función preventiva, lo que hace la Procuraduría es impulsar a manera de vigilancia, pero también impulsar capacitación, actualización de estos abogados en lo que es la defensa de los intereses del Estado. De hecho, y en la estructura lo vamos a ver, hay una unidad organizacional dentro de la Procuraduría para capacitar, y precisamente es la Escuela de Abogados del Estado, que lo vamos a ver en breve
en qué consiste aquello. Pero dentro de esta función preventiva se capacita a estos abogados de las unidades jurídicas. Se los vigila, se los capacita. Otra función que desempeña la Procuraduría General del Estado es la función de intervención. ¿En qué consiste esta función de intervención? Siendo la Procuraduría General del Estado una institución de representación jurídica pública, debe y tiene que intervenir ante la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, Ministerio Público, jurisdicción administrativa, para defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado. ¿Cómo lo hace? Cuando hay un litigio de esta naturaleza en estas materias, como les decía, en la jurisdicción ordinaria, estamos hablando básicamente de materia civil, penal, administrativo, en la jurisdicción constitucional también, tiene que participar o participa defendiendo, asumiendo, mejor dicho, la representación jurídica del Estado, interviniendo como otro sujeto procesal más. Por ejemplo, a ver, un caso que, bueno, uno de los tantos casos que tenemos en la dirección de Cochabamba. A ver, por ejemplo, de este último, bueno, no este último, pero uno de estos, uno de los muchos del denominado caso fraude electoral. Somos parte, somos sujeto procesal. Somos sujeto procesal dentro de este litigio. A eso se refiere la función de intervención, es decir, forma parte de estos procesos para defender, o bueno, interviniendo como otro sujeto procesal para actuar en representación del Estado. Esto que implica que la Procuraduría como representante del Estado, pues va a participar de audiencias, presentar memoriales, de cursos, es otro sujeto procesal más. Es decir, va a hacer cuanta actuación jurisdiccional sea necesaria para defender el patrimonio y los intereses del Estado. Ahora, aquí les quiero aclarar algo. Les quiero aclarar algo que lo vamos a ir desarrollando en temas posteriores. No solamente hay una función de intervención, sino también de seguimiento, en la que se hace una vigilancia un poco más, como les digo, una vigilancia, no en sentido de intervenir a los procesos, pero sí a las unidades jurídicas respecto a los procesos que están interviniendo. Eso lo voy a explicar en un tema específico, lo que es intervención, lo que es seguimiento. Pero la idea es de que la Procuraduría General del Estado asume representación jurídica, interviniendo como sujeto procesal en acciones judiciales o administrativas en los que esté de por medio el patrimonio y los intereses del Estado. Entonces hemos hablado de una función preventiva, una función de intervención y una tercera función que ejerce la Procuraduría es la función correctiva. Se trata de una función que tiene la finalidad de lograr la rectificación de la conducta negligente o maliciosa de los servidores públicos que causan daño al patrimonio y los intereses del Estado. Por eso les decía, hay un control permanente sobre los abogados del Estado, es decir, sobre los abogados de las unidades jurídicas de todas las entidades públicas. En este caso, o al ejercer esta función correctiva, se insta a las autoridades que instauren acciones disciplinarias o incluso judiciales, haciendo seguimiento y control a estas acciones en contra de estos abogados que hayan asumido una actitud negligente y maliciosa como abogados del Estado que son. Entonces, de forma muy general, estas tres funciones cumple la Procuraduría. Una función preventiva, una función de intervención y una función correctiva.
Vamos a ver un poco de su estructura orgánica. Según las aquí. A ver, según el artículo 230 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley 064, la Procuraduría tiene la siguiente estructura. Encabezando se encuentra el Procurador General del Estado. Tenemos 3 subprocuradurías y también existen direcciones generales, direcciones departamentales desconcentradas, demás personal de apoyo administrativo y, bueno, dentro de las direcciones generales podemos encontrar lo que es también la Escuela de Abogados del Estado. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa para que no quede a medias el tema de la estructura. Denme 5 minutitos, voy a guardar esta primera parte y luego les envío nuevamente el enlace.